Fernando Alonso en sus años en Fórmula 1 nos ha regalado carreras memorables, adelantamientos imposibles, defensas legendarias. Pero hay una carrera que no todos recuerdan, pero es sin duda una de las mejores de su carrera deportiva, el Gran Premio de Hungría 2014. Super. No comments for this race, no comments. Super. Very well done, congratulations from all of us. La temporada 2014 para el equipo Ferrari había empezado horrible para ellos. El F14T era un coche inconducible, siendo el monoplaza denominado como el coche que superaba y sobreviviraba al mismo tiempo. En las 10 primeras carreras del año antes de Hungría, Ferrari había firmado uno de sus peores inicios de temporada en toda su historia en el Gran Circo, consiguiendo únicamente un solo podio conseguido por Alonso en el Gran Premio de China. El equipo Ferrari ese año 2014 tenía un nuevo piloto titular dentro de la escudería, Kimi Raikkonen, que volvía a Maranello 5 años más tarde después de 2 años sin correr en la Fórmula 1 y 2 años en el equipo Lotus Renault, donde consiguió buenos resultados consiguiendo la victoria en Abu Dhabi 2012 y en Australia 2013. Kimi tuvo una difícil adaptación al inconducible Ferrari, en el que Fernando le está metiendo en ese momento un 8-2 en clasificación y un 10-0 en carrera, precisamente al último campeón del mundo conduciendo un Ferrari. Y el antiguo compañero de equipo de Alonso en Ferrari, Felipe Massa, se fue rumbo a Williams junto al finés Valtteri Bottas, donde gracias en gran parte al dominante motor Mercedes se encontraron con un coche capaz de luchar por podios regularmente. Entonces Ferrari y Alonso no tenían opción de luchar por victorias, ya que la Fórmula 1 estaba siendo dominada con puño de hierro por Mercedes, con Lewis Hamilton y Nico Rosberg a los mandos del W05, que en ese punto de la temporada habían ganado 9 de las 10 primeras carreras del año. Y únicamente se les escapó el Gran Premio de Canadá, donde Daniel Ricciardo consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. Alonso, increíblemente, conduciendo el cuarto o el quinto coche, por detrás de Mercedes, Red Bull, Williams y muy parejo en varias partes de la temporada con McLaren, salvo en Bahrein, Fernando acabó entre los 6 primeros en todas las carreras del año, donde en carreras como Gran Bretaña o España se quedó a 1 minuto de los Mercedes, y en la mayoría de clasificaciones se quedaba a 1 segundo de la pole. Por lo tanto, era bastante evidente que Alonso no tenía opciones de luchar por victorias ese año, teniendo en cuenta el coche que conducía. Pero ya sabéis que a Fernando a menudo le gusta desafiar la lógica y las normas establecidas en la Fórmula 1. En el inicio de la Q1 probablemente tendríamos el mayor bombazo de toda la clasificación. El motor del Mercedes de Hamilton se había incendiado por una fuga de combustible. Hamilton se quedaba fuera de la Q1 sin poder haber dado ninguna sola vuelta, dejando en bandeja de plata la pole a su compañero Nico Rosberg. Hamilton volvía a sufrir problemas de fiabilidad, tras abandonar en Australia por problemas de motor y en Canadá por un fallo en los frenos. Además, en la Q3 del Gran Premio de Austria también tuvo un problema en los frenos, por lo tanto no pudo dar ninguna sola vuelta en la Q3. Para la carrera, con todo el daño causado por el fuego, Hamilton se vería obligado a empezar desde el pit lane. La otra gran sorpresa de la Q1 fue la eliminación de Kimi Raikkonen por parte del Marussia de Jules Bianchi. Kimi no salió a hacer el segundo intento pensando que el tiempo era suficiente para pasar a la Q2. Mientras que Fernando, que tampoco salió a hacer su segundo intento, pasó cómodamente a la Q2 sacándole 7 décimas a Kimi Raikkonen. Ya en la Q2, Nico Rosberg pulverizó el tiempo sacando un 23-3 sacándole 9 décimas al Ferrari de Fernando Alonso, aunque al asturiano no le hizo falta hacer un segundo intento pasando cómodamente a la Q3. Y en la Q3, la lluvia quiso hacer acto de presencia. Los pilotos salieron rápidamente al semáforo para hacer sus vueltas lo más pronto posible, aunque conforme avanzaba la lluvia la pista se volvía más delicada cada segundo. Los pilotos empezaron la vuelta con la pista ya muy mojada. De hecho, Nico Rosberg se iba afuera en la curva 1. Así que para sorpresa de nadie tuvimos un accidente. Kevin Magnussen con el McLaren perdía el control del monoplaza, yéndose contra las protecciones de la curva 1. Y lógicamente salió la bandera roja. A partir de ese momento dejó de llover y la pista momentáneamente se fue secando conforme los pilotos salían a pista, por lo cual hubo una evolución en los tiempos bastante evidente. Para evidenciar esto, Vettel era el primero en volver a bajar a 23 y Nico Rosberg se ponía primero bajando 2 décimas el tiempo de su compatriota. Fernando, en su último intento de la Q3, no pudo hacer más que un 23.8, colocándose momentáneamente en cuarta posición hasta que Daniel Ricciardo le mejoró el tiempo quedándose en la quinta. Vettel momentáneamente se ponía primero a falta de la vuelta de Rosberg, pero este mismo hizo una sensacional vuelta sacándole medio segundo a los demás. Para sorpresa de nadie, el Mercedes de Rosberg se llevaba la pole. Era la sexta pole position de Nico Rosberg esa temporada 2014. Y con su compañero de equipo saliendo desde el pit lane, Nico tenía una oportunidad de oro para sacarle una tajada al mundial. Sebastian Vettel finalmente clasificó en primera línea con Valtteri Bottas quedándose en la tercera posición. Como ya hemos dicho, Fernando clasificó quinto quedándose a 1,2 segundos del tiempo de la pole. La posición de salida teniendo en cuenta el coche que tenía no era del todo mala, pero la distancia que tenía con el tiempo de pole era absolutamente ridícula.
El domingo se apagaron los semáforos y Nico Rosberg conseguía aguantar su primera posición. Fernando conseguía adelantar a Daniel Ricciardo colocándose en el cuarto puesto. Aún en la primera vuelta, Hamilton, que salía desde el pit lane, tenía un trompo alejándose aún más de cabeza de carrera, mientras que Sebastian Vettel intentaba recuperar la segunda posición que le había quitado Valtteri Bottas. En este punto de la carrera, Nico Rosberg lo tenía todo bastante de cara, con su rival por el mundial que salía desde el pit lane trompeando, mientras él aguantaba cómodamente la primera posición. De hecho, en las primeras vueltas de carrera, Rosberg iba un segundo por vuelta más rápido que todos los demás, pero este buen ritmo de carrera en lluvia no le impediría tener una carrera bastante complicada. Pasaban las vueltas y Sebastian Vettel seguía siendo incapaz de adelantar a Valtteri Bottas, mientras que Hamilton, con trompo incluido, ya adelantaba a Kimi Raikkonen por la 13ª posición. El británico en 8 vueltas ya había ganado 10 posiciones. En la misma vuelta 8 tendríamos uno de los momentos más importantes de la carrera. Marcus Ericsson, que había perdido el control de su Caterham, tenía un accidente. Esto obligó lógicamente a la salida del coche de seguridad, y a partir de este momento fue cuando verdaderamente la carrera se puso loca. En la primera vuelta entraron pilotos como Ricciardo, Hamilton, Bernier o Kimi Raikkonen. Los líderes de carrera, Rosberg, Bottas, Vettel y Fernando, no pararon hasta una vuelta más tarde, y esta decisión les hizo perder mucho tiempo a todos ellos, ya que ya habían perdido mucho tiempo tras haber rodado detrás del coche de seguridad. Fernando, que era cuarto antes de la vuelta 8, ahora era octavo, pero los dos McLaren cometieron un error. Button, que sí había parado, había puesto neumáticos intermedios, cuando la pista claramente se estaba secando, y Magnussen tomó la decisión de no entrar. Justo cuando se iba a ir el coche de seguridad tuvimos otro accidente, y es que Romain Grosjean perdía el control de su monoplaza, por lo que el safety car se tuvo que quedar unas vueltas más. En la vuelta 13 finalmente se fue el coche de seguridad y Daniel Ricciardo relanzaba la carrera. En Red Bull volvieron a ser los más listos de la clase, parando a Ricciardo en el momento oportuno. Aún así, Button le pasó con neumáticos intermedios en la primera curva, mientras la pista aún se estaba secando. Rosberg, que ya no era el líder de carrera, empezó a reportar problemas de freno y empezó a ralentizar a los coches que venían por detrás. Y a partir de ahí, tanto Magnussen como el Toro Rosso de Bernier como Fernando Alonso pasaron todos a Nico Rosberg, que contra todo pronóstico ya tenía prácticamente detrás a su compañero de equipo. Button, con los intermedios, estaba empezando a sufrir muchísimo, por lo que no tuvo más remedio que entrar en boxes a cambiar neumáticos. Error estratégico de McLaren. En ese momento, Ricciardo era el líder de la carrera y Fernando ya estaba en posiciones de podio, mientras Jean-Éric Vergne estaba ralentizando a los Mercedes y a Sebastian Vettel. El piloto francés de Toro Rosso probablemente se marcó una de las mejores carreras en su trayectoria deportiva. Tras la parada de Button, Ricciardo lideraba cómodamente, y detrás tenía a Williams de Felipe Massa con Fernando Alonso muy cerca de él, que gracias al tapón de Vergne y al gran ritmo que impuso se escapó de los Mercedes y de Vettel. En la vuelta 23, tras pisar un piano mojado, Checo Pérez perdía el control de su monoplaza, lo que provocó nuevamente la salida del safety car. No llevábamos ni un tercio de carrera y habíamos tenido dos coches de seguridad. Ricciardo volvió a parar bajo el safety car, así que el australiano iba a una estrategia de 3 paradas. Y Felipe Massa, que rodaba segundo, también paró bajo el coche de seguridad. Por lo tanto, Fernando Alonso era el líder de carrera y el encargado de relanzar la carrera. En la vuelta 26, el coche de seguridad se marchó y Fernando empezó a tirar como el que más, con la desestimable ayuda de Jean-Éric Vergne, que aún mantenía atrás a los Mercedes y a Vettel. Alonso, en la primera vuelta tras el safety car, sacó a Vergne de la zona de DRS, mientras que Rosberg, con un coche infinitamente superior, no era capaz de adelantarlo. Estas vueltas fueron clave para el desenlace de la carrera, ya que permitió a Fernando sacar un hueco con los coches de detrás. Rosberg, desesperado, entró en boxes, por lo cual también iba a una parada más que el resto, y para ganar la carrera tendría que adelantar a todos en pista. En ese preciso momento, Vettel hacía un trompo idéntico al de Checo Pérez, pero sin las mismas consecuencias que el mexicano. De ser un grupo de 4, ahora mismo solo estaban Vergne y Hamilton mano a mano, y el británico, aunque le costó unas vueltas, pudo adelantar finalmente a Jean-Éric Vergne. Este adelantamiento era más clave de lo que parecía para el desenlace de la carrera para Lewis Hamilton, y tras esto, el piloto francés entraba en boxes. Su misión había sido cumplida. Tras pasar a Vergne, Hamilton estaba a 7 segundos de Fernando, y por cada giro, Hamilton le recortaba un segundo por vuelta a Fernando. Y es que en aire limpio, el ritmo del Mercedes no tenía comparación. En la vuelta 39, Alonso entró a boxes a hacer su segunda y última parada, y en vez de poner el duro, Ferrari se la jugó y le puso un neumático blando. Una jugada arriesgada con un único objetivo: ganar la carrera. Hamilton hizo lo propio una vuelta más tarde y paró a poner neumático duro, un compuesto que a final de carrera tendría mucho más rendimiento que el blando. En la vuelta 40, Alonso era líder virtual, ya que todos los que estaban por delante de él en el momento de la parada tenían que parar. Y algunos de los posibles rivales por la victoria, que serían Ricciardo y Rosberg, tendrían muchas mejores ruedas al final de carrera. Alonso tenía que hacer prácticamente un milagro, aguantar 32 vueltas con neumático blando ante coches que eran mucho más rápidos que el suyo. Lo máximo que había rodado un piloto con el neumático blando en esa carrera eran 25 vueltas, hechas por Pastor Maldonado, así que Fernando, para ganar la carrera, tenía que aguantar detrás a uno de los coches más dominantes de la historia de la Fórmula 1, y también a un Ricciardo que tendría muchas mejores ruedas que él.
Rosberg estaba justo por detrás de Hamilton, y a este mismo le pidieron en radio que dejara pasar a su compañero ya que estaba en una estrategia diferente. Y el 44 de Mercedes se negó diciendo que Nico no era más rápido que él y por lo tanto no lo iba a dejar pasar. Este hecho, por cierto, es bastante distinto a lo que ha hecho McLaren este mismo año. En la vuelta 55, Ricciardo hacía su tercera y última parada, y Fernando Alonso volvía a liderar la carrera. Aún así, Ricciardo, que iba a tener muchas mejores ruedas, lo tenía de todo de cara para ganar la carrera. Y Alonso cada vez tenía menos ventaja de neumáticos, siendo el duro en este punto de la carrera ya mucho más rápido que el blando. Y es que lógicamente, aguantar 32 vueltas con neumático blando era una tarea prácticamente imposible. Y Rosberg en la vuelta 57 también paraba a hacer su tercera y última parada, y saldría a unos 25 segundos de Fernando Alonso, pero con muchas mejores ruedas y con el mejor coche de la parrilla. Por lo tanto, también era un candidato a la victoria. Solo quedaban 8 vueltas para el final y Hamilton y Ricciardo ya estaban justo detrás de Fernando. Un Ferrari, un Mercedes y un Red Bull en ese punto de la carrera se estaban disputando la victoria. Y paradójicamente, Alonso, que era líder, era el que menos opciones tenía de llevársela, tanto por coche como por neumáticos. De hecho, la única ventaja que tenía Fernando era la gran velocidad punta que tenía su Ferrari, y es que era un coche que era muy difícil de adelantar. A 5 vueltas del final, Ricciardo, con mucho mejor neumático, le tiraba el coche a Lewis Hamilton, pero se iba largo en la salida de la curva. Con esto, Fernando ganó unos valiosos metros, aunque quedaba claro que la máxima amenaza por la victoria era Ricciardo. Fernando seguía aguantando. Probablemente esta carrera de Alonso es una de sus mejores carreras en la historia en la Fórmula 1, por la posición en la que estaba luchando, con el coche que tenía y contra qué contexto estaba luchando. Ricciardo finalmente en la vuelta 67, tras otro bloqueo de ruedas de Hamilton, adelantaba al Mercedes de forma sensacional, y ya era la mayor amenaza de Fernando. Pero claro, solo faltaban 3 vueltas para el final, pues a la primera, Daniel Ricciardo tras un sensacional movimiento en la curva 1 pasaba a Fernando. El sueño de la victoria se había esfumado, y para más Inri, Nico Rosberg estaba ya prácticamente detrás de Hamilton. Con estos contratiempos, lo lógico sería pensar que Alonso no hubiera quedado en el podio, ya que Hamilton en ese momento estaba con mejores ruedas y con un coche infinitamente superior, además de que Rosberg con el mismo coche venía como un disparo sacándole 3 segundos por vuelta a Fernando. Pero Rosberg no solo era una amenaza para Fernando, sino también para Lewis Hamilton, ya que también lógicamente tenía muchas mejores ruedas que él. En la última vuelta, Rosberg, que había llegado al grupo, intentó adelantar a Lewis Hamilton, pero este le cerró la puerta de manera evidente. La pequeña lucha de los Mercedes le había regalado unos metros vitales en los últimos 2 sectores de la carrera. Ricciardo conseguía su segunda victoria en la Fórmula 1, aprovechándose de los problemas de Mercedes y de su gran elección estratégica parando bajo el safety car. Y sí, misión completada para Magic Alonso, que ese domingo sacó uno de sus mejores trucos en su trayectoria. Sin duda, una carrera digna del más grande. Esa carrera no la ganó Fernando, pero haber quedado segundo con ese coche es simplemente algo que solamente Fernando Alonso podría hacer. Ese podio era su podio 97 en la Fórmula 1, el segundo de la temporada tras el tercer puesto en el Gran Premio de China, y desafortunadamente el último en 7 años, hasta el podio en el Gran Premio de Qatar de 2021. Ese día Fernando desafió otra vez a la lógica, en la que es probablemente una de sus mejores carreras en su trayectoria deportiva.